Bendito pueblo de Dios, remanente pequeño que proféticamente quedamos en estos últimos tiempos. Claro, hablo de los que están en la cruz, de los crédulos, de los que verdaderamente creen en la bendita palabra, en la verdadera palabra de Dios y no del hombre. Bienaventurados, bendito hermano y bendita hermana, por todos los que en este día tenemos los cielos abiertos y que Dios en su misericordia nos permita seguir teniendo la verdad, seguir teniendo el sustento, seguir teniendo la luz, seguir teniendo la dirección, seguir teniendo su bendita presencia que sobrepasa todo entendimiento, todo lo que se le pueda codiciar, envidiar y desear, tanto en el planeta Tierra como en el universo, a los que tenemos la cabeza de Cristo Jesús, a los que tenemos entendimiento, porque no hay nada que se le pueda comparar. Así, bendito hermano y bendita hermana, bienvenidos a los poquitos que quedamos en estas enseñanzas. Bienvenidos, bendito hermano y bendita hermana, a la enseñanza número 34. Yo he pedido, yo he rogado por Dios, así sea uno, así sean 1000, así sean 10. Yo he pedido a Dios, Él conoce los corazones. Yo he pedido por todo aquel que viene con temor, que viene con temblor, que viene con sinceridad, con fidelidad, con integridad a este bendito camino. Yo he pedido, bendito hermano, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder. Yo he orado, bendito hermano y bendita hermana, por todos los que estamos en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así que yo me pongo a los pies de nuestro Señor Jesucristo para continuar con la enseñanza número 34 del libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 35. Vuelvo a repetir, el libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 35. Hermano y hermana, estamos viendo muchísima, a los que han dado un seguimiento, muchísima enseñanza profética de las bendiciones que hoy tenemos, del pan de vida, que es Cristo Jesús, de este bendito maná verdadero que descendió del cielo, lo que cuesta para poder tener este bendito pan, una consagración. Vimos también proféticamente, bendito hermano y bendita hermana, como Moisés y Aarón tenían que llenar una vasija con un gomer para que quedara como testimonio para los descendientes, ya profetizando el Evangelio, profetizando la obra, profetizando que así como Abel ofreció en sacrificio una ovejita joven, una ovejita gorda, y ahí está la clave de lo que hemos venido diciendo. Gorda es con la bendita palabra, con una medida llena, bendito hermano, para ofrecérsela a Dios y para que seamos testimonio el día de mañana que esa es nuestra obra. Dice en el versículo 35, así comieron los hijos de Israel el maná 40 años. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que el número 40 tiene revelación, tiene sabiduría. El número 40 representa todo el tiempo que Dios nos dé una forma en el discipulado hasta poder alcanzar el ministerio que sería entrar a la tierra de Canaán. Y que también en ese proceso, en el discipulado, como vamos a ver, muchos son llamados y pocos son escogidos. Pocos entran a la tierra de Canaán. Pocos son los que alcanzan la estatura del varón perfecto. Pocos son los que llegan a ser apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, diáconos, diaconisas. Pocos son los que son puestos por Dios y no por el hombre.
Porque por el hombre hay muchísimos que son puestos por ellos, pero por Dios son pocos. Entonces, aquí estamos viendo, así comieron los hijos de Israel maná 40 años y todo el tiempo, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros estemos en este cuerpo humano, nosotros en todo momento tenemos que guardarnos de la comida de Egipto, de las ollas de carne, y en todo momento tenemos que comer de este árbol o de estos árboles que están en el huerto y abstenernos de comer una comida que no nos manda Dios. Así comieron 40 años hasta que llegaron a tierra habitable. Y tierra habitable, como lo vamos a ir viendo más adelante, bendito hermano y bendita hermana, es el campo, esta bendita herencia que nos trajo Dios hoy por medio de Cristo Jesús. Esta bendita viña, este bendito campo que es el ser luz, que es el ser sal, que es el trabajar en la obra de Dios, en la cual solamente podemos habitar los que fuimos sacados del mundo, los que fuimos sacados de Egipto, los que tuvimos una forma, los que tuvimos un discipulado y pudimos llegar a la estatura del varón perfecto. Dice, y llegaron a tierra habitada. Habitada porque recordemos que también estaban los filisteos, los amorreos, los jebeseos, que así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, recuerde, le voy preparando y le voy diciendo lo que Dios me ha permitido venir enseñando. Esta bendita tierra que nos heredera Dios hoy en el Nuevo Testamento, o que heredó Dios y sigue heredando a los que creen, a los que salieron de Egipto, a los que participaron de este maná. Esta tierra es ir a todo el mundo, es el Evangelio. Como Cristo Jesús, cuando fue y a quienes les dio la bendición. La tierra que estaba habitada por los filisteos, por el mundo, que éramos nosotros, por gente violenta, por gente pecadora, por gente que no teníamos ley. Cuando Cristo Jesús a los primeros discípulos que dejaron redes, que lo dejaron todo, que dejaron Egipto y que participaron del maná durante todo el discipulado que estuvieron con Cristo Jesús hombro con hombro, una vez que fueron probados, una vez que no regresaron para atrás, una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, entonces Cristo Jesús les dijo, me ha sido dada toda potestad en los cielos y en la tierra, por tanto, ir a todo el mundo. Ahí está la tierra, habitada, ya estaba habitada. Por tanto, ir a todo el mundo y prediquen, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñen todas estas cosas que yo les vine a enseñar a ustedes. Ahí está la tierra habitada, ahí está la bendición. Y ahí está quiénes son los que en el Nuevo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, tuvieron este don, tuvieron esta riqueza, tuvieron esta herencia. No los fariseos, no los pecadores. Así, bendito hermano, entonces llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Ahora, maná comieron una vez que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Luego, ¿de qué se alimentaron? Luego, ¿qué fue lo que comieron? Ahora, los límites de la tierra de Canaán, Canaán hoy se llama Israel, los límites, la frontera es el río Jordán. Esos son los límites. Recuerde que para que este pueblo pasara a la tierra prometida, tuvieron que pasar el Jordán. Tuvieron que pasar con el arca, tuvieron que pasar con los sacerdotes, tuvieron que pasar a la tierra prometida. Y ese era el límite. Del otro lado estaba Moab, estaban naciones que simbólicamente, como vamos a ver más adelante, representan al mundo. Así, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué comieron y qué significa esto? ¿Qué comieron del otro lado? ¿Por qué ya no les llovió maná? ¿Por qué del otro lado ya no comieron? ¿Y cuál fue la comida? Como una sombra de lo que iba a venir espiritual. Mire, el maná y los 40 años representa hoy el discipulado.
Claro que un discipulado no va a ser en 40 años. Aquí un discipulado puede durar, dependiendo del hambre, dependiendo de la entrega, dependiendo de la credulidad, puede durar un año y medio. Yo, por ejemplo, al año, Dios me empezó a utilizar, pero todos los días le metía 7, 8 horas diarias, fuera del mundo, tomando mi cruz, concentrado totalmente en esta bendita palabra, y Dios me empezó a permitir a practicar el Evangelio de amor, que ahorita vamos a ir para allá, una vez que salí del mundo. Porque el discipulado, bendito hermano y bendita hermana, cuando salimos de Egipto, venimos de una sabiduría que teníamos nosotros ajenos totalmente a este bendito camino. Y el maná, el desierto, una vez que salí, una vez que me bauticé, una vez que tomé mi cruz, entonces esta bendita palabra, si permanecí como discípulo, si tomé mi cruz, si dejé todo para venir a meditar, como lo dice la palabra, entonces esta bendita palabra lo que me enseñó fue lo que era pecado, lo que era del diablo, lo que es de Dios, me enseñó mandamientos nuevos, me enseñó un camino nuevo, me enseñó a dejar toda la porquería, todo el engaño que yo tenía, y una vez que le dije, Señor, ¿qué más sigue? Ya salí del mundo, ya estoy en la cruz, ya guardo todos tus mandamientos, ya te amé. ¿Qué más sigue? Ahora, tu alimento ya no va a ser la leche, ya no va a ser esa comida que te sacó del mundo. Ahora, tu alimento va a ser miel, tu alimento va a ser amar al prójimo, tu alimento va a ser llevar el Evangelio. Es un alimento sólido, la obra que nosotros tenemos. Pero este alimento, bendito hermano, de una comida ya sólida, porque así lo maneja la bendita palabra, una comida sólida que los niños y los que van creciendo necesitan leche, necesitan que les hablemos de los bautizos, de la imposición de la mano, del juicio, de toda esta bendita palabra que nos ayuda a salir del mundo, que nos despierta. Entonces, una vez que pasamos las pruebas, una vez que practicamos los mandamientos, una vez que estamos crucificados juntamente con Cristo Jesús, entonces viene el don dado por Dios y no por el hombre, de apóstol, maestro, profeta, evangelista, el don que Dios le quiera dar. Y cuando nosotros tenemos el don, todos los días, los 365 días del año, estamos trabajando, y esa obra de ser luz, esa obra de ser la sal, esa obra que Dios nos permite, nos alimenta de miel. Tierra donde emana leche y miel. Leche para los que pasaron y van principiando, miel para los que ya estamos en esa obra, porque este pueblo, cuando pasó a la tierra de Canaán, donde habitaban los filisteos, donde habitaban tribus violentas, tribus sin la ley de Dios, tribus que eran guerreros, así profetiza también que Cristo Jesús, cuando vino al mundo, había puro hombre violento sobre la faz de la tierra, puras guerras, puro odio, como lo está ahorita. Entonces, vino Cristo Jesús y dejó una iglesia para que esta iglesia principiara el Evangelio, porque antes de que Cristo Jesús viniera, ninguna nación conocía a Dios más que los judíos, más que los hebreos. Todas las demás naciones estaban ajenos al Creador de los cielos y de la tierra. Y gracias a los primeros discípulos que fueron formados, que pasaron su cuarentena y que Cristo Jesús les dio un crecimiento, una vez que les dio el crecimiento, los introdujo en la tierra prometida, en la herencia, en el campo. Fue cuando les dijo, ir, bauticen, enseñen. Y así, bendito hermano y bendita hermana, este pueblo, cuando pasó el mandamiento que Dios les dio, que no lo vamos a ver aquí en Éxodo, el mandamiento que Dios les dio,
lo vamos a ver a finales de Éxodo, el mandamiento que Dios les dio fue matar, no dejar con vida a nadie, romper todos los ídolos y irse apropiando de toda esa tierra prometida, toda esa herencia que Dios les dio. De igual manera, así también los primeros discípulos se fueron apropiando y se fueron apropiando para meter a Cristo, para meter la muerte por medio del bautizo, para meter la resurrección y convertirlos a Cristo Jesús y multiplicarlos y ganar al mundo para Dios. Y esa fue la tierra de herencia. Y así, bendito hermano y bendita hermana, antes que viniera hoy la apostasía, porque estamos en la apostasía, antes de que viniera eso, hace 130 años, hace 200, 150 años, todavía no estaba la apostasía como está hoy. Usted puede indagar por medio de enciclopedias en la historia para que vea cómo el cristianismo verdadero, no el católico, sino el cristianismo verdadero, el que vino a predicar Cristo Jesús, cómo se fue extendiendo a todo el mundo, como dice la bendita palabra, que Cristo no regresaría hasta que el Evangelio de Dios fuese predicado en todo el mundo. Y esa profecía ya se cumplió. Entonces, ahí está, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Ya le hice una profundidad para poder llegar a esto, ¿va? Comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, ¿ok? A la tierra de Canaán, dice en el 36, y un gomer es la 10ª parte de un efa. Un gomer era la medida que tenían que tomar para guardarla, para que los descendientes de este pueblo dieran testimonio de todo el tiempo que Dios los mantuvo en el desierto con un alimento y no los dejó. Recuerde que ese gomer y esa medida hoy somos nosotros para dar testimonio a las descendencias venideras de la gloria de Dios cuando nos sacó de Egipto. Vamos a empezar, bendito hermano y bendita hermana, en el capítulo 17. Vimos el maná. Ahora recuerde que cuando este pueblo salió fue probado. Tenía sed, tenía 3 días sin encontrar agua. Y recuerde, bendito hermano, lo que ya vimos, llegaron a un lugar llamado Mara o Mará, donde encontraron agua, pero el agua era amarga. Y recriminaron, se quejaron, murmuraron. Después recordemos que Dios los envió y encontraron 12 fuentes de agua con palmeras. Que ya vimos todos esos simbolismos. Y le digo y le estoy recordando porque ahora vamos a ver la bebida, el agua de la roca, que tiene mucho simbolismo en el desierto. Ahora recuerde, bendito hermano y bendita hermana, muy importante lo que estamos aprendiendo y lo que vamos a ver. Una vez que salieron de Egipto, ya no tenían los alimentos que ellos tuvieron por mucho tiempo. Tenían un alimento diferente. Y tenían una bebida diferente también. Y en el desierto, a donde Dios nos saca, no podemos hallar otra cosa. Porque lo que Cristo Jesús nos trajo, las verdaderas riquezas, es su bendita palabra, su obra y el hacer su obra. No necesito yo más. No necesito más riquezas. Esto me mantiene firme y no necesito, los miles de caminos o de mesa que pone Satanás a diferencia de esto. Entonces hasta aquí vemos viendo maná. Y luego vamos a ver. Perdón, hermanos. 17:1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento que Jehová les había dado, y acamparon en Refidim, y no había agua para el pueblo o agua que el pueblo bebiese. No había. Pero muy importante, toda la congregación, todos los que salieron de Israel, partieron del desierto, otra vez desierto, una vez que pasaron el Mar Rojo, una vez que fueron probados. Partió del desierto de Sin
por sus jornadas. Fíjense, muy importante esto, por sus jornadas. Jornadas es trabajo. Esto quiere decir, bendito hermano y bendita hermana, que una vez que salieron ya tenían una obra diferente, ya tenían una jornada, ya tenían un trabajo, ya los había sacado Dios de la maldición, de la obra infructuosa de Egipto y les empezaba a dar una jornada para que la practicaran. Dice, conforme al mandamiento de Jehová. Ahí está, conforme al mandamiento, porque estos son mandamientos no de uno hermano, sino de Jehová. Dice, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. No había agua. Dios los estaba probando. Pero vamos a ver ahorita qué es el agua. Vamos a profundizar. Claro que el agua, bendito hermano, y más en un desierto, representa vida. Y también la comida, porque en un desierto no encontramos nosotros comida. En un desierto hay alimañas. En un desierto hay cosas que no son comestibles. No se encuentra vida. No se encuentran frutos. No se encuentra para poder comer y mucho menos para poder beber. Entonces, también de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, aquí estamos viendo las bendiciones y las riquezas que Dios nos da cuando nos saca de Egipto y que Dios es fiel, porque ya vimos en algunas citas bíblicas anteriores a los que van dando un seguimiento, que durante 40 años les mandó el maná y que no hubo un solo día que Dios les fallara con el maná y con el agua. De igual manera, recuerde lo que dice la bendita palabra en el Nuevo Testamento: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Bueno, entonces dice, y altercó otra vez el pueblo, murmuró otra vez el pueblo. Aquí estamos viendo un pueblo en el versículo 2, dice, y altercó el pueblo con Moisés. Un pueblo murmurador, un pueblo terco, un pueblo que en las pruebas está en contra. ¿Por qué? Mire, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que a mí me ha tocado ver cómo en este bendito camino donde Dios va dando una forma, la bendita palabra nos enseña que tenemos que ser probados, que Dios nos tiene que dar una forma en el fuego, y para ello necesitamos ser probados en nuestra fe. Ahora, este pueblo ya había habido muchos milagros, ya había visto muchas cosas y seguían murmurando. Así, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios me ha permitido, con gente que tiene poco tiempo, que ha salido y Dios le empieza a probar, vienen a murmurar contra la palabra. Vienen a murmurar y a decir que por qué, y no entienden el bendito camino. Bueno, entonces altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Vamos a profundizar este versículo, ¿por qué tentáis a Jehová? Porque también es un tema muy desviado y muy mal comprendido. Primero dijo, ¿por qué altercan conmigo? Y así, bendito hermano y bendita hermana, cuando Cristo Jesús nos abre su bendita palabra viva y nos habla de la cruz, nos habla de comer de su carne, nos habla de beber de su sangre, nos habla de dejar casa, padre, redes, no podemos altercar, hermano, porque dice la bendita palabra que en Proverbios dice que el sabio es tardo para abrir su boca, que el sabio cierra su boca y mejor escucha, pero el necio pronto se adelanta, cuando se le da, pronto se adelanta a altercar. No se espera a que Dios le dé un razonamiento, no se espera a que Dios, y no es manso para escuchar, a que Dios le concuerde y le dé una revelación del porqué de cada prueba o de cada cosa que va mandando, sino empiezan a altercar. Y yo le digo, venían con su servidor a decir, no hermano, ahora me va peor, no hermano, ya perdí mi casa, ya perdí. Y en este caso, la bebida. Altercaban y dice, el pueblo altercó
con Moisés. Ahora, la bendita palabra en el Nuevo Testamento es de Cristo. Recordemos que Moisés es una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y tentáis habla de tentación. ¿Y qué es tentar? Porque la bendita palabra primeramente nos dice que Dios nadie lo puede tentar, que Dios no puede ser tentado. Entonces, se podría contradecir la bendita palabra, ¿verdad? Pero voy a profundizar esto. La palabra tentar o tentación que se le da primeramente a Satanás, porque a Satanás se le conoce como el tentador. La palabra tentar o tentación viene de un ofrecimiento a un deseo de la carne. Viene de una prueba. Eso es la palabra tentar, una prueba, que Dios permite, una prueba. Y Satanás, Dios utiliza a Satanás para probarnos, para tentarnos. Claro que Dios ha enriquecido a Satanás con riquezas engañosas, le ha dado poder para que venga a probar a su pueblo como lo permitió con Adán y Eva, y a tentarnos, y a seducirnos. Ahora bien, si la tentación es una prueba que Dios permite por medio de Satanás, de igual manera, cuando dice, no tentarás al Señor tu Dios, porque así lo dice en el Nuevo Testamento, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿qué es eso? Bien, si la palabra tentación significa prueba, yo puedo probar a Dios de dos formas, como cristiano. La bendita palabra me habla de maldiciones y de bendiciones según la credulidad o la incredulidad. Y si yo quiero probar a Dios por las malas y comprobar que su palabra es veraz para la maldición, lo pruebo y voy a recibir la maldición. Si yo quiero probar a Dios y le creo que practicando todos los mandamientos voy a tener vida, voy a tener bendición, es mejor probar a Dios por las buenas que por las malas. Entonces, en Corintios dice, y no prueben a Dios, no tentéis a Dios como ese pueblo, dice así en Corintios, ¿verdad? Así lo dice literalmente con lo que estamos aprendiendo aquí. Y dice, no tienten como sus padres tentaron a Dios en el desierto y lo probaron, fíjese lo que dice en Corintios, y lo probaron y vieron la maldición sobre ellos. Entonces, en el Nuevo Testamento nos da el consejo, Pablo nos da el consejo por medio de esta venta para que no los tentemos como el primer pueblo que les vino destrucción y no pasaron a la tierra prometida. Que no probemos a Dios por las malas. Ahora, eso es, bendito hermano y bendita hermana. Recuerde que si no profundizo mucho, es porque no es la enseñanza, sino estamos leyendo Éxodo. Y cualquier duda que usted tenga, si no soy explícito, porque le estoy concordando con Biblias, con citas bíblicas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en donde dice la palabra, no tentaréis al Señor tu Dios. También dice la palabra que el tentador es Satanás. O sea, yo utilizo la Biblia para las enseñanzas. Pero cualquier duda, bendito hermano y bendita hermana, que quede, recuerde, ahí están los teléfonos. Yo me pongo a los pies de Cristo Jesús para aclarar cualquier duda sobre lo que Dios me está permitiendo enseñar. Entonces dice, ¿por qué tentáis a Jehová? Dice en el versículo 3. Ahora, ¿qué es tentar a Jehová? El pecado, hermano, estar murmurando, ser incrédulos, estar quejándose en todo momento en este camino. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Recuerda, bendito hermano y bendita hermana, que en la carne no teníamos el agua espiritual. Recuerde que bíblicamente Dios nos habla de dos señores, de dos comidas y de dos bebidas, de dos copas.
Acuérdese, bendito hermano, cuando Cristo Jesús, en el Nuevo Testamento, cuando los discípulos tenían hambre y Cristo Jesús los mandó a comprar comida, cómo Cristo Jesús vio a una samaritana que estaba en un pozo de agua sacando agua y se acercó Jesús y le pidió agua. Y la samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua de beber? Que los samaritanos y los judíos no hay compañerismo. Y él le contestó, mujer, si tú supieras quién te está pidiendo el agua, tú me pedirías a mí del agua que yo doy. Porque el que beba de esa agua volverá a tener sed, pero del que beba del agua que yo doy, nunca volverá a tener sed y saltará como un chorro hasta vida eterna. Entonces, recordemos que la Biblia es espiritual, bendito hermano, y Dios nos pone simbolismos tanto de la comida como de la bebida. Yo, en este cuerpo humano, si dejo de tomar agua durante una semana, me muero. Si dejo de comer durante 40 días, me muero. Así, hoy, los falsos cristianos, porque vamos a ver lo que es beber el agua y lo que es comer la comida, así como mi cuerpo necesita 2 o 3 litros de agua todos los días para la salud, que es lo recomendable, de agua pura y de comida sana, así también el espíritu, una vez que Cristo Jesús nos resucitó, una vez que nos sacó de Egipto y nos sacó de las ollas de la carne, tenemos una bebida diferente para nuestro espíritu y una comida diferente para subsistir. Entonces, dice aquí, para matarnos de sed, porque recordemos que el agua, bendito hermano y bendita hermana, y la comida de Egipto son los deseos de la carne siempre. Yo le daba una cita la vez pasada para profundizar esta enseñanza en Isaías, en donde dice la bendita palabra en los primeros capítulos. No recuerdo si es en el 1, en el 2 o en el 3, pero dice así: espántense cielos, horrorícense. ¿Qué pueblo ha dejado sus dioses? Pues mi pueblo me ha dejado a mí, Dios vivo, y ha descendido a Egipto para buscar sus aguas. También la bendita palabra nos enseña en Proverbios que nosotros retengamos el agua como cisternas no quebradas, sino que las retengamos el agua. Entonces, el agua representa el Espíritu Santo y para tener el Espíritu Santo, de una vez le voy adelantando simbólicamente lo que representa el agua, es venir a la palabra, es comerla y hacerla es la bebida. Entonces, yo vengo a escuchar la palabra y una vez que me dan el mandamiento, empiezo a practicar el mandamiento, eso es beber el agua espiritual. Y le doy el versículo bíblico. Bienaventurado el que tiene hambre, el que sale a buscar el maná, el que lo recoge. Bienaventurado el que tiene hambre y sed, oiga lo que dice, sed de justicia. Ahora, la justicia viene de justo. Y justo es un hijo obediente, un hijo íntegro, un hijo que no transgrede la ley de Dios. Entonces yo vengo a escuchar la palabra, escucho los mandamientos, no murmuro, digo amén, me callo, hago y estoy bebiendo. Eso es lo que se va a significar. Y vamos a ver también que el único que nos puede dar el pan, el único que nos puede dar el poder para beber agua es Cristo Jesús. Como lo vamos a ver, la roca. Pero no me voy a adelantar. Entonces dice aquí, ¿verdad? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Dicen, ¿por qué nos hiciste subir? Subir. Yo siempre le he dicho que mediten la palabra, hermano, porque hay mucha enseñanza, hay mucha profundidad siempre en la bendita palabra. ¿Por qué nos hiciste subir? Recuerde que el mundo y la mesa del diablo, la obra infructuosa está abajo, está en los abismos.
Recuerde que el trono de Satanás está abajo, es el mundo. Y recuerde que la cruz, que Cristo Jesús, su camino, la bendita palabra, sus mandamientos, nos van alejando de la vida infructuosa y espiritualmente por fe, nosotros vamos creciendo, nos vamos separando de abajo, vamos subiendo. Pero dicen, ¿por qué nos hiciste subir para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. Bendito hermano y bendita hermana, muchísima enseñanza hay aquí. ¿Cuántos creyeron en Cristo y cuántos murmuraron? ¿Y qué está profetizando aquí? En poco me apedrarán. Sí, efectivamente. ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? Lo rodeaban como toros de Bazán. En todo momento lo perseguían porque buscaban su vida. ¿Y por qué? Porque Cristo Jesús, cuando les hablaba de pecado, cuando les hablaba de la verdad, lo maldecían. Y de igual manera aquí estamos hablando no de los fariseos que no quisieron salir, sino ya estamos hablando de un pueblo que salió de Egipto, que empieza a ser probado y que empiezan a vituperar. Porque quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que el tiempo que Dios me ha permitido el privilegio de predicar su bendita palabra, muchos me han dicho que demonio tengo, muchos me han dicho legalista, muchos me han dicho que no es verdad lo que yo predico. Y mira, hermano, no soy yo, porque Cristo Jesús vive en mí. Al final de cuentas soy un instrumento donde tengo la certeza, por la limpieza de mi corazón mediante la fe y mediante el Espíritu Santo, que Dios me utiliza. ¿Y por qué tengo la certeza? ¿Por qué tengo la seguridad si no tengo la cobertura de ninguna iglesia y no tengo ningún diploma, ni tengo ningún título reconocido por el gobierno, ni por un hombre? ¿Por qué tengo la certeza de que habla Dios y de que el Espíritu Santo está en mí? Porque la poca gente que ha creído es una nueva criatura. Están en la cruz. Y solamente Dios tiene el poder, mediante un instrumento, para poder convencer al mundo de pecado. Solamente Dios tiene poder para hacer una transformación por medio de un verdadero siervo que está entregado. Por eso, Satanás en su momento, cuando me quiso atacar por medio de flechas incendiarias, por medio de congregaciones de oposición, al decirme que yo no tenía cobertura, que quién me había puesto, así como también a Cristo Jesús, a Juan el Bautista. Entonces, como dice la bendita palabra, oh cristiano, quien quiera que seas tú, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por obras, con un fruto. Entonces ahí vamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, que todo el tiempo que se han quejado porque empiezan con pruebas, porque empiezan a una vida nueva. Y esto suele suceder cuando aman malas tinieblas. Entonces empiezan a murmurar, pero ¿qué dice? ¿Por qué lo hacen contra mí? Dice Moisés, ¿por qué lo dicen contra mí? ¿Verdad? Entonces clamó Moisés diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Ahora, proféticamente estamos viendo todas las bendiciones de Dios. Primero, pasa delante del pueblo. Que el pueblo te vea, porque Jesús es el mediador. Dice, y toma contigo de los ancianos de Israel. ¿Por qué? ¿Qué representaban los ancianos? Sí, era gente mayor en aquel entonces en la carne. Pero aquí, bendito hermano y bendita hermana, acomodando lo espiritual a lo espiritual, hoy los ancianos representan los que han alcanzado una madurez espiritual, no de carne, no por los años que tienen en carne. La bendita palabra en hebreo nos dice
que la madurez espiritual es discernir, es el que alcanza la estatura de poder discernir entre el bien y el mal. Esa es la estatura que Dios nos da, la estatura espiritual, el discernimiento. Toma también en tu mano. Ahora, aquí los ancianos. ¿Por qué los ancianos? Porque los ancianos damos testimonio de lo que Dios nos permite ver. Como Cristo Jesús dijo, yo he visto, nadie ha visto al Padre, yo lo he visto. De igual manera hoy, los que hemos visto al Padre, podemos dar testimonio. Pero ¿quiénes son los que pueden ver las cosas de Dios? Los que alcanzaron una madurez espiritual. Son a los que Dios les muestra para que podamos dar testimonio. Dice ahora bien, toma tu vara, dice, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Ya vimos lo que es el báculo, lo que es la vara, que se convirtió el río en sangre. Ya vimos lo que significa. Significa, como una sombra de lo que iba a venir, el poder de Dios. Porque todo lo que nosotros podemos hacer es mediante el poder de Dios. No es por obras. La bendita palabra dice que no es por obras por lo que nos vamos a salvar, sino es mediante la fe, mediante el poder de Dios. Ahora, toma esa vara y ve. He aquí, dice el 6, que yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb. Y golpearás la peña y saldrán de ellas agua. Y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. La peña de Oreb. La peña de Oreb. Ahora, todo lo que simboliza a Dios como una sombra, porque hay que meditarlo. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, acomodando lo espiritual, a los que tenemos el don de Dios, a los que tenemos el discernimiento. Una peña representa una roca grande. Es lo que representa una peña. Ahora, ¿por qué Dios nos habla de una roca? ¿Y cuántas citas bíblicas especifican piedras preciosas y rocas? Muchísimas. Primeramente, para identificar a Dios. Porque en Apocalipsis, la bendita palabra nos enseña que cuando Juan fue arrebatado al tercer cielo y se le reveló lo que había allá arriba, da testimonio que vio un trono y que el que estaba sentado en el trono era como una piedra de jaspe, representando a Dios, una piedra de jaspe. También en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los reyes, los sacerdotes, la vestimenta de los sacerdotes tenía una vestimenta llamada éfod, que era exactamente esto, que se lo ponían en el claro más grande, se lo ponían en el pecho, que era de oro, y tenía 12 piedras preciosas, cuatro, tenía 12 piedras preciosas, representando al sacerdocio, a las 12 tribus y luego a los 12 discípulos, representando con piedras preciosas, que las piedras eran de cornalina, esmeralda, zafiro, eran de brillantes, eran piedras preciosas. Pero, ¿por qué oro? ¿Y por qué en el pecho? Primeramente, el oro representa pureza. Y la sangre de Cristo Jesús nos vino a ser puros. Nos vino a ser santos. Para poder tener el privilegio de poder servir a Dios. Porque el que sirve a Dios debe de ser santo. Como dice en Timoteo. Que el obispo debe ser irreprensible. Que tenga buen testimonio de los de afuera y de los de adentro. Que sepa gobernar su casa. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está el oro. Ahora, las piedras preciosas. Los brillantes, los zafiros, las esmeraldas, esas piedras a la luz, ahorita aquí hay un poco de sol, estas no son piedras originales, claro, ¿verdad? Son sintéticas, pero a la luz destellan
unos colores hermosos de diferentes colores. Un brillante, por ejemplo, a la luz, destella como un arco iris, destella luz. Ahora, Cristo Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y piedra. Yo quiero decirle que estas piedras, sobre todo el brillante, representa una piedra, bendito hermano y bendita hermana, representa un lugar firme, un lugar para poder edificar. Mire, le explico. Aquí en la Ciudad de México, en este país de México y en esta ciudad donde yo vivo, que es la Ciudad de México, que es la capital de toda la República Mexicana, que son 32 estados, aquí en donde yo vivo, que es una de las ciudades más grandes que hay, la de Monterrey también, pero la Ciudad de México es la más grande, esta ciudad está edificada en un lugar donde fue un lago, el lago de México, se me fue ahorita el nombre, en los tiempos de Tenochtitlan, un lago. Ahora, la ciudad se está hundiendo, hay muchas partes en donde se está hundiendo. Ahora, en un terremoto, en un temblor, es mucho más factible, como en el terremoto que hubo del 85, que las casas se caigan, porque en el 85 hubo un desastre. Y las casas que están en los cerros, que están en peñas, que están en rocas, es muy difícil que se caigan. Ahí está la parábola. Ahorita le voy a decir, para poder profundizar lo que le estoy diciendo y lo va a poder entender, la parábola de la roca en el Nuevo Testamento. Entonces, así Cristo Jesús, fíjese lo que dijo. Y todos los que vienen a mí y escuchan mi palabra, estos son los que salieron de Egipto, los que tienen entrada, porque los que no salieron de Egipto no pueden escuchar su palabra. Por eso así empieza la parábola. Y todos los que vienen a mí y escuchan la palabra y las hacen y son obedientes, le compararé como a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. Espiritualmente hablando, porque la bendita palabra dice que la piedra que Cristo Jesús puso, la roca que Cristo Jesús puso, ha sido rechazada por el primer pueblo, pero piedra preciosa, piedra de tropiezo para los que no creyeron en él, que murmuran, pero piedra de edificación para los que han creído en Cristo. Recuerde que el pueblo estaba murmurando. Ahora, Cristo Jesús dijo, el que viene a mí y escucha mis palabras, le compararé como un hombre prudente que edificó su casa en la roca. La enseñanza. Vinieron las lluvias, las pruebas de Dios, porque las lluvias vienen de arriba, son las pruebas que Dios manda. Vinieron los vientos, Dios utiliza al diablo. Vinieron las aguas, el mar, que es el mundo, y pegaron con ímpetu contra aquella casa, y no le pasó nada. Pero le compararé a todo el que viene a mí a escuchar estas palabras y es incrédulo o murmurador, como a un hombre imprudente que edificó su casa en la arena, como está la Ciudad de México. Vinieron las lluvias, los vientos, los ríos, pegaron con ímpetu contra aquella casa y su ruina fue grande. Así que la peña, la roca, representa edificar nuestra casa espiritual, porque así como Noé en el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, Dios le mandó construir una arca por la destrucción que iba a venir al mundo, por el pecado, para que fuese salvo él y su casa, así también mandó Dios a su Hijo Jesús a edificar un templo, no hechos por manos humanas, sino con su santidad. Un templo que es la iglesia. Y de igual manera, una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, en Efesios dice así, que el edificio bien coordinado, hablando de la iglesia, va creciendo
hasta ser morada, hasta ser un edificio, hasta ser templo. En Corintios dice, ¿o no sabéis que ustedes son templo del Espíritu Santo? Ahora, para poder llegar a edificar mi casa, para poder llegar a construir el arca, para poder llegar a ser un ministro, para poder llegar a ser templo de Dios, necesito la peña de Oreb. Y el agua, ya le dije, el agua es que cada que Dios me dé un mandamiento que es la comida, el estar practicándolo y decir amén, ese es el agua que me mantiene con vida. Entonces, es lo que vamos a empezar a profundizar aquí. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces dice, allí sobre la peña de Oreb, dice, una peña, ya le expliqué, ya profundicé por qué una peña. En Oreb era un monte arriba, porque Cristo Jesús no vino, esta roca no está en el mundo, esta roca está arriba. Por eso hay que salir del mundo. Dice, y golpearás la peña. Aquí está también profetizando, bendito hermano, porque Cristo Jesús fue golpeado, fue crucificado, y gracias a su muerte y resurrección nos vino. Dios manda lluvia, derrama de su espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Entonces, ahí está, bendito hermano. Pero para que viniera esta bendición, para que viniera estas aguas vivas que Cristo Jesús trajo, tuvo que ser golpeado. Y con la vara. Porque Cristo Jesús fue a la cruz con la presencia de Dios. No fue por obras, sino fue con la presencia de Dios. Entonces, dice, golpearás la peña y saldrán de ellas agua. Porque ¿quién es el que subió? ¿Quién es el que intercede? ¿Quién es el que nos trajo la lluvia? Porque antes de que viniera Cristo Jesús, era un desierto. No había vida. Todos estábamos muertos. No había un árbol que diera fruto. ¿Por qué? Porque no estaba Dios con nosotros. Por el pecado que entró por un hombre al mundo. Y por el pecado, la muerte. Pero cuando Cristo Jesús fue golpeado, esta roca que vino a unir a dos pueblos, esta roca despreciada por los arquitectos, pero ciertamente escogida por Dios, esta roca bendita ha venido a traernos el agua. Por eso hoy hay vida. Por eso hoy hay hierba. Por eso hoy hay fruto. Y golpeará la peña y saldrán de ellas aguas. Aguas de ríos vivos. Y beberá el pueblo. Así como lo dijo Moisés a la samaritana. Si tú supieras quién te está pidiendo el agua, tú me pedirías a mí, dame aguas. Porque del agua que yo doy son como ríos. Es como un chorro de aguas vivas. Y recuerda que le digo Cristo, porque el que beba de esas aguas volverá a tener sed. Esa agua no quita la sed. Que estamos hablando espiritualmente. Pero del agua que yo doy, te va a quitar la sed. Y bebió todo el pueblo y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Así lo hizo en presencia de los ancianos. Ya le dije cuál es la enseñanza. ¿Por qué los ancianos? Para que den testimonio. Y llamó el nombre de aquel lugar donde golpeó la peña, Masach, Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel. Eso es lo que significa Meriba o Mashá, rencilla, murmuración contra Dios, la pelea contra Dios. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y muy importante, bendito hermano y bendita hermana, mire, sí quiero profundizar un poquito esto para poder entender muchas cosas. El agua representa el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. En el primer pacto que Dios permitió, desde que entró el pecado al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos los hombres pecamos, la muerte es que la presencia de Dios, cuando nos hizo, se separó.
y Dios ya no estuvo con el hombre. Y nos convertimos en seres carnales. Ahora, Dios, para volvernos a regresar lo que perdimos, tuvo que hacer una preparación de amor que a mí me maravilla y me deja perplejo, con un pueblo que sacó de los hombros de los lomos de Abraham. Y Abraham, Isaac, Jacob, como lo hemos visto en Génesis, y que de ahí vinieron los 12 patriarcas, y que aquí en Éxodo vimos cómo el pueblo se multiplicó. Y que en el Antiguo Testamento este pueblo no tuvo el agua, no tuvo el Espíritu. Y que Dios permitió todo ese tiempo de enseñanzas y de sacrificios y de cultos terrenales para mostrarnos que sin Dios dentro de nosotros, la carne es débil y el ser humano siempre va a estar inclinado a pecar. Hablando del primer pueblo. Por eso hubo millones de sacrificios durante toda esa época de animales para el perdón de los pecados en todas las generaciones que Dios permitió, desde Moisés, que le dio la ley mosaica, hasta que vino Cristo Jesús. Y recordemos que en el Nuevo Testamento bastó con un sacrificio, que es el Hijo de Dios, ya no un animal, bastó con un solo sacrificio para que este Cordero quitara el pecado del mundo, porque precisamente la sangre de Cristo Jesús nos trajo la presencia de Dios para que no sea por obras, sino con el fuego de Dios, de quemar los deseos de la carne y poder ser íntegro en este nuevo pacto. Así, bendito hermano y bendita hermana, proféticamente, esta es la peña. Estos son los que bebemos del agua. Ahora, mientras no tuvimos el agua, pecábamos. Por eso dicen Romanos que Dios en su paciencia soportó los pecados. Así lo dice en Romanos, que Dios en su paciencia soportó los pecados porque sabía. Pero una vez que no había venido el agua, pero una vez que Cristo Jesús nos trajo el agua, ¿qué dice? Vete y ya no peques más. Vete y ya no peques más. Vete y ya no peques más. Vino el pacto de la perfección. Ahora aquí vamos a ver con agua y con maná cuál fue el resultado del pueblo ya con las bendiciones que tuvieron. Por eso Dios todavía no se molestaba tanto con ellos. Pero una vez que ya tuvieron el maná y el agua, veremos más adelante qué acontece con este pueblo, si siguió pecando. Ahora dice entonces, y vivieron y Moisés los hizo en presencia de los ancianos, y llamó el nombre de aquel lugar, dice en el 7, Masá, Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová. Ya vimos lo que es tentar a Jehová, ya lo expliqué, bendito hermano, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Mejor hubiéramos muerto allá. ¿Para qué nos sacaste? Ahora bien, vamos a empezar el versículo 8, vamos al 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Ahora, Amalec, un rey de los amalecitas. Bendito hermano y bendita hermana, ¿por qué guerra? Mire, fíjese bien, en Egipto, los 430 años que estuvieron bajo esclavitud nunca tuvieron guerra, nunca pelearon con espada, nunca tuvieron una guerra. Ahora bien, yo también, cuando estaba en la carne, cuando estaba en el mundo, antes de que fuera cristiano, yo no tenía ninguna guerra. Pero una vez que Cristo Jesús me llamó de las tinieblas a su luz admirable, me dijo, ahora tú tienes guerra, no contra sangre y carne, sino contra principados. Porque Satanás está como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Y todas estas guerras, todos estos reyes que vamos a ver a partir de aquí, desde que salió los hijos de Israel de Egipto, todas las guerras, incluyendo primeramente a luego con los filisteos, luego con los otros reyes, siempre van a representar
a Satanás y su reino. Siempre va a representar también las iglesias apóstatas, las iglesias que no son de Dios y que recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que simbólicamente nosotros tenemos una espada forjada, no por hombre, sino forjada por Cristo Jesús, que es la sabiduría, y que Satanás tiene también una espada, que es la mentira y el engaño. Que también nosotros tenemos el arco, como ellos también tienen flechas incendiarias. Pero nosotros tenemos la armadura que Dios nos ha dejado para salir a la guerra. Entonces, todas estas guerras que vamos a ver tienen mucha enseñanza. Porque Satanás, en cuanto tenemos el agua, en cuanto tenemos el maná y en cuanto tenemos el Espíritu Santo, Dios permite al adversario venirnos a hacer guerra para probar nuestra fe. Y Satanás, ya lo vimos también, ¿verdad? Los carros de Faraón, Faraón fueron echados en el mar, pero yo le dije, bendito hermano, que íbamos a aprender que una vez que saliéramos al desierto, Satanás no nos puede ya tocar, los demonios no nos pueden tocar, pero sí pueden venir a tratarnos de atacar, a tratarnos de regresar para atrás. Es lo que vamos a ver aquí. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel, peleó en Refidim. Y dijo Moisés, dice el versículo 9, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Y mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Bendito hermano y bendita hermana, aquí en este versículo 9, 10 hasta el versículo 6, vamos a penetrar a una enseñanza hermosísima. Que la guerra no es por obras, no es a nuestras fuerzas. Jehová de los ejércitos pelea por nosotros. Cristo Jesús pelea con nosotros, por nosotros, y es lo que vamos a ver, que nunca nos abandona, y cómo nosotros estamos en una batalla, como ya le dije en la introducción, pero si Dios me lo permite, mañana profundizaré estas enseñanzas un poquito más, porque se me ha ido la hora y ya no me va a dar tiempo. Así que, bendito hermano y bendita hermana, yo me despido con un abrazo y con el beso de Dios con los santos. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.